Muchas gracias, Cáceres. ¿Qué tal estáis? Me gusta este público, con una voz fuerte y entusiasta. Di que sí. Miriam, ¿qué es Brigadas Internacionales de Paz? Bueno, buenas tardes. Brigadas Internacionales de Paz es una organización internacional que está especializada en dar acompañamiento y protección a aquellas personas, organizaciones y comunidades que defienden derechos humanos en diferentes puntos del planeta y que por realizar esa labor se encuentran en una situación de riesgo. Y Brigadas llevan cerca de 40 años defendiendo a los que defienden, construyendo espacios de paz en zonas de conflicto, refugios en un mundo hostil. Con ellas conocimos la temporada pasada Voces de la Tierra, las voces de quienes resisten y protegen los derechos humanos, del territorio y del planeta en Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, México o Nicaragua. Y hoy ese camino que hemos recorrido juntas nos ha traído al Gran Teatro de Cáceres para hablar con Miriam García Torres, que es responsable de incidencia de Brigadas. ¿Dónde vamos a poner hoy el foco? Pues hoy traemos el foco en un tema que centra la preocupación de PBI. PBI es Brigadas Internacionales de Paz, por sus siglas en inglés, que es la defensa de la tierra y del territorio en el contexto de implementación de megaproyectos de inversión, es decir, de megaproyectos mineros, hidroeléctricos o energéticos, que generan grandes impactos socioambientales y vulneraciones de derechos humanos en los territorios, como veremos después. Sí, veremos después a 3 activistas, 3 defensores de la tierra que están de gira por Europa. ¿Quiénes son y qué les une? Pues tenemos aquí que nos acompañan esta tarde a Marcelina Barranco, que es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de México, a José Bo, que es miembro de la Resistencia Pacífica de Cabón en Guatemala, y a Reinaldo Domínguez, que es integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, de Honduras. Y todos ellos, a pesar de esos diferentes contextos, tienen en común que defienden la tierra, el territorio, como decía, en el contexto de implementación de megaproyectos y que se encuentran en una situación de criminalización por realizar esa labor que las coloca en una situación de alto riesgo, como después nos contarán. ¿Cuáles son esos riesgos? Pues las personas que defienden la tierra y el territorio se enfrentan a riesgos muy diversos que tienen que ver desde patrones de criminalización como hostigamiento, estigmatizaciones, difamaciones, procesos de judicialización, agresiones, amenazas y que en ocasiones terminan también en asesinatos. ¿Y Brigadas de qué manera ayuda a estas personas? Pues Brigadas Internacionales de Paz tiene una labor de protección integral que llamamos, que tiene varias estrategias. La más característica es el acompañamiento físico en el terreno a través de brigadistas voluntarias que están de forma permanente acompañando a las personas defensoras en el terreno. También se realiza un trabajo de fortalecimiento organizativo en temas de protección integral y en el apoyo a la reconstrucción del tejido social. Y a nivel internacional, y por eso están hoy aquí las personas defensoras que nos acompañan, realizamos también un trabajo de incidencia política, de articulación de redes con organizaciones de la sociedad civil y también de visibilización de esos casos. ¿Y nosotros qué podemos aportar? ¿De qué sirve que miremos hoy hacia allí? Pues los medios de comunicación tienen una labor importante que hacer en este sentido. Por un lado, para, obviamente, fomentar una conciencia crítica en la ciudadanía, pero también para legitimar la labor de las personas defensoras, porque muchas veces se enfrentan a procesos de difamación, también por parte de otros medios de comunicación que están atravesados por intereses económicos concretos. Y también porque al darle visibilidad internacional a esos casos permitimos elevar el perfil de esos casos y que los costes políticos de las agresiones sean más altos. Es decir, es una manera de disuadir de alguna forma los ataques a los que se enfrentan. Pues por eso estamos hoy aquí. Quédate con nosotros, con nosotras, para recorrer Mesoamérica junto a este hermoso público extremeño que es refugio y que nos acoge por primera vez en este impresionante Gran Teatro de Cáceres. Welcome to Cruda, Yahweh. Join us for danger, excitement, innovations. Escribe la poeta hondureña Jessica Isla. Puedo decir que de mi cuerpo salen muchos olores. El de la montuca fresca, el de la tortilla y los frijoles, el de manos sudadas y cuerpos cansados, pero también el olor de sangre derramada, el de gas y pólvora, el olor a muerte y a miedo. Presentación de Jessica Islas. En el cuerpo de Berta Cáceres, también hondureña, se juntaron el olor de las manos sudadas, la tortilla y los frijoles con el olor de la muerte y la sangre derramada.
El asesinato de esta activista medioambiental nos recordó la amenaza de muerte a la que se enfrentan quienes luchan por el planeta. 200 personas fueron asesinadas el año pasado por defender los derechos humanos y de la Tierra, según Global Witness. Hoy, como nos contaba Miriam, hablamos de 3 ríos: Guapinol en Honduras, Caabón en Guatemala y Coahuila en México. Hablamos de empresarios como Florentino Pérez, que le ha robado un río a un pueblo. Hablamos de montañas y terrenos socavados por megaproyectos que ponen en peligro el agua y la vida. Y hablamos de la violencia criminal con la que se imponen a las personas. Pero también hablamos de la dignidad, la resistencia y la lucha de las comunidades para proteger su entorno, su futuro y su historia. ¿Y qué mejor banda sonora para acompañarnos que el dúo extremeño con nombre de pájara melódica, Ruiseñora, que cantan a los bosques y a sus ánimas? ¡Un aplauso para ellos! Que tienen los bosques, que solo quiero adentrarme. Si vienes conmigo, voy a enseñarte a esperarme. Sé que por la noche ando al calor de las luces rojas, las manos que sanan siempre están al fondo de las pozas. No sé cómo hacerlo para que mires para adentro. Si te da reparo, puedo desbrozar el viento. Sé que eres de agua, que te escurres por los huecos rotos. No cierres los ojos, que yo no arrastro sino que arropo. Ven y dime si no es verdad que el camino del querer se ramifica al crecer. No puedo dormir si tengo frío, soy un río, siempre bruja, pantaruja. Yo, creyente pero sin fe, consciente de lo que no ve caer por no saber que tiene la noche que no nos deja atraparla. Así vienen las sombras, van a sentarnos en calma. Sé que te da miedo ese vaivén de las horas tenues, y si la leyenda es el legado de los ausentes. En un bosque de sonidos electrónicos y folclore de raíz profunda, anida Ruiseñora, un hermoso pájaro que vuela entre Extremadura y Canarias, pasando también por Madrid. Tiene la voz de
cantora Delia Maqueda y la música de Atilio González. Crudas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. Qué gusto estar en vuestra tierra y estar escuchando vuestra música. Claro que sí. Un placer estar aquí. Yo tuve que ir a buscarlo en la red. ¿Qué es Pantaruja? Porque este tema se llama Los bosques Pantaruja. La pantaruja es un ser mitológico que pasea por las calles de Alburquerque por las noches. Dicen, cuentan la leyenda. Y es pues una bruja extremeña, entonces yo la quería sacar en la canción. Muy bien dedicada esa canción. El territorio en el que estamos está de alguna manera muy presente en toda vuestra música. ¿También podemos decir que a través de vuestras canciones defendéis la tierra? Sí, sin ninguna duda, por supuesto. Y más Extremadura, que le hace mucha falta. Eso es. Sí, después vamos a hablar de esto, no os preocupéis. Gracias. Del no a la mina por el que está luchando la ciudad de Cáceres, claro que sí. Bueno, ruiseñora, no voléis muy lejos, esperadnos en un claro de este bosque, que en un rato volvemos a escuchar vuestro canto. De bosques o selvas, de ríos y montañas amenazados por un supuesto progreso, hablamos hoy en este programa especial en el que volvemos a escuchar a las... Voces de la Tierra. 40 años con las personas defensoras de derechos humanos. Contra la desigualdad. Por la no violencia. Contra la opresión. Por la educación y la transformación social. Voces de la Tierra. Voces de la Tierra. Voces de la Tierra. Defensoras del territorio y los derechos humanos en Latinoamérica. En colaboración con Brigadas Internacionales de Paz. Como os contábamos, este viaje junto a Brigadas empezó la temporada pasada y ya entonces nos fijamos en el proyecto integral Morelos, la instalación de 2 centrales termoeléctricas y un gasoducto de 160 kilómetros que puso en pie de guerra a las comunidades de 3 estados al sur de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. No solamente es una infraestructura que se va a instalar, sino es una infraestructura relacionada con el despojo territorial de toda la región, ¿no? En el sentido de cambiar la vocación de la tierra. Y frente a esto, en aquella ocasión hablamos con Juan Carlos Flores, abogado y defensor de derechos humanos, que mostraba su rechazo, como escuchabais, a un megaproyecto que, según denuncian, modificará la composición y caudales del río Cuautla. Miriam, ¿por qué Brigadas ha puesto el foco ahí? Bueno, Brigadas Internacionales de Paz empezó a acompañar a Juan Carlos Flores y al Frente de Pueblos en el 2020 por la situación de criminalización que estaba sufriendo Juan Carlos. PBI siempre hace acompañamientos bajo petición de las organizaciones que después son organizaciones acompañadas. La situación de Juan Carlos es extremadamente preocupante. Él ha sufrido varios procesos de hostigamiento, persecución, ha estado preso. Y en el último año, además, esa situación de riesgo se ha incrementado. Ha tenido varios allanamientos en su casa y últimamente también incluso un intento de homicidio. Entonces, bueno, la situación de las personas que ejercen la abogacía también acompañando a estos procesos de defensa de la tierra y el territorio son extremadamente preocupantes. También se juega la vida, sí. Marcelina Barranco López es compañera de lucha de Juan Carlos y forma parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. También pues agradecer a Brigadas de Paz, a PBI, por hacer posible de estar hasta aquí y por estar en esta linda ciudad que es muy bonita, pero que tampoco se debe de dejar que pues la sigan explotando, ¿no? Y pues también un saludo muy especial a Mar. Muy bien. Donde el gobierno mexicano ve desarrollo, ustedes ven despojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre… El gobierno siempre ve pues como que con ojos de dinero, porque nunca ve todo lo que nos vienen a dañar, lo que nos van a hacer, lo que es criminalizar y pues nosotros hemos estado siempre defendiendo toda esta parte que son derechos de nosotros, que son parte de la naturaleza que a todos nosotros nos pertenecen, tanto allá como acá. También dicen ustedes, y se puede ver aquí en los carteles que han colgado en el teatro, no es sequía, es saqueo. ¿De qué manera están saqueando el río? Pues decirle que nos están extrayendo muchos miles y millones de litros de agua de parte de la empresa Bonafont, de parte de esta empresa, de las 2 termoeléctricas que pretenden robar pues el agua del río Cuautla. ¿Y qué hacen con ella? Pues la roban,
la contaminan, porque la contaminan, y lo peor de todo, que nos la venden. Eso es lo peor. Miriam, por ser mujer, aparte de los riesgos que ya nos estabas contando, ¿hay riesgos añadidos? Sí, por supuesto. Las mujeres defensoras se enfrentan a riesgos específicos y a procesos de criminalización que son diferenciados y que tienen el objetivo de violentar la condición de género de las mujeres. Por ejemplo, muchas veces se infravalora su rol como activistas políticas y como sujetas políticas. Muchas veces se enfrentan a violencias específicas como violencia sexual. Muchas veces las agresiones son cometidas contra sus hijos e hijas, ¿no?, como una manera de frenar su trabajo, e incluso en muchas ocasiones su vida privada es sometida a un cuestionamiento público, ¿no?, que está basado en cuestionamientos morales o, por ejemplo, qué estará haciendo esta mujer que se va a defender el territorio y no está en su casa, ¿no? Se cuestiona su rol de cuidadoras, ¿no?, como deberían estar en casa y no ahí fuera ejerciendo esos derechos. Y al final, pues esto tiene que ver con la imposición de un modelo de mala mujer que lo que hace es como echar la culpa a las mujeres de las agresiones que puedan sufrir, ¿no? Y obviamente estos procesos de difamación que están atravesados por estereotipos sexistas también se atraviesan por estereotipos racistas cuando quienes defienden derechos humanos pues son mujeres campesinas e indígenas. Marcelina, ¿es muy duro defender la tierra de una? Súper duro. ¿Por qué? Porque pues decirle que nos criminalizan, como lo ha dicho Miriam, nos dicen huevonas, flojas. Ustedes son de su casa, ustedes no son de andar aquí gritando ni nada de eso, pero pues, ¿quién más va a defender el agua? ¿Quién va a defender la tierra? Sino que nosotras, porque nosotras, como mujeres, somos las que procreamos, las que damos vida, las que hacemos los quehaceres de la casa. ¿O quién me va a decir que no ocupa el agua durante el día? Ustedes saben que el agua es la vida. Sin agua no somos nada, compañeros. Claro que no. Bien ese aplauso, sin duda. Y por defender la vida y el agua, ponen en riesgo sus vidas, como os estamos contando. En la madrugada del 20 de febrero de 2019 mataron a Samir Flores en Morelos. Esta era su voz antes de que le pegaran 2 tiros. Las empresas, por lo regular, siempre piensan en su capital, en su dinero. Después están las comunidades. Es un crimen vil, cobarde. La consulta la tenemos que continuar. No podríamos detenerla porque no sabemos también con qué intención se cometió este horrendo crimen. A lo mejor entre las posibilidades era afectar la realización de la consulta. Todavía estaba oscuro cuando un joven llamó a la puerta de la casa de sus padres y ahí mismo, en el quicio, lo mataron. Su vida costó 2 balazos. Más de 3 años después, hay una persona en prisión, pero los autores intelectuales continúan impunes. Los abogados creen que es un caso difícil por quién está detrás, o bien cierta autoridad o bien el crimen organizado. Esto es muy duro. Vivimos con mucha incertidumbre, comparte su viuda. No confía en la justicia, pero sí en la resistencia. Y recuerda la enseñanza de Flores. Las luchas son procesos. Y sonríe. Liliana Velázquez sonríe junto a la tumba de Samir Flores. Las luchas son procesos, así lo cuenta 3 años después, así cuenta lo que ha supuesto la muerte de Samir Flores, María Ángeles Fernández, periodista freelance extremeña del equipo de Pícara Magazine, que se desplazó hasta allí junto a su compañero Jairo Marcos. Bienvenida, María Ángeles. Muchas gracias. ¿Qué te encontraste? Bueno, pues encuentras megaproyectos que se construyen de espaldas a la ciudadanía y en contra de la ciudadanía y sin tenerla en cuenta y que producen pues despojo, expolio, expulsiones y en el caso de Samir que estás hablando, pues hasta asesinatos, ¿no? Porque no escuchan y no tienen en cuenta las reclamaciones de la ciudadanía que vive en esos territorios de los pueblos. Hay una persona en prisión, escuchamos sobre el asesinato de Samir, pero los autores intelectuales continúan impunes. ¿Quiénes son? Ojalá lo supiéramos, no, yo no lo sé y es difícil, ¿no? Cuando estas empresas operan, ahí se crean unos entramados que se pueden ver en otros territorios, como que hay una lógica que se repite, que es muy difícil llegar a quién dio la orden, ¿no? En el caso de Berta Cáceres, que la habéis nombrado antes, que ha habido un juicio también muy mediático, muy político, ha sido un caso muy seguido internacionalmente, aún siguen impunes y es un caso con mucha relevancia. En este caso contaba la esposa, la viuda de Samir, que ya no confía en que se llegue a saber quién está detrás, ¿no?
pues se entiende, se puede presuponer, pero es muy difícil llegar hasta esa persona. Estos casos suelen definirse mucho por la impunidad de los criminales que acosan a los activistas, a los defensores de la tierra. Absolutamente. Una vez que trabajas estos temas y vas viendo los patrones, pues al final sí que suele entrar en prisión pues el último de la cadena, ¿no? El que ejecutó, pero no quien ordenó, quien pagó, quien financió todo ese proceso de asesinato y también de hostigamiento o de criminalización que están viviendo estas personas. Es muy difícil. Marcelina, ustedes denuncian la presencia de crimen organizado. ¿De qué organizaciones estamos hablando? Pues aún no sabemos bien, pero pues son organizaciones que llegan, se plantan y pues ellos quieren mandar al pueblo, quieren pues tener las riendas del pueblo, pero el pueblo tampoco lo va a permitir, el pueblo tampoco se va a dejar. Escuchábamos antes al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenando el asesinato de Samir Flores, que primero se opuso a este megaproyecto y, sin embargo, ahora lo apoya e impulsó, lo escuchábamos también, una consulta pública de dudosa limpieza. ¿Por qué creen ustedes que ha cambiado de parecer? Pues los intereses, yo creo que eso es lo principal, ¿no? Él en campaña decía, las termoeléctricas se van porque es como poner un basurero en Jerusalén, pero que hoy en día llega al poder y ¿qué pasa? Que pues se le olvidan sus palabras y traiciona y pues dice el PIN va porque va y pues a raíz de todo eso pues hemos sufrido muchas amenazas como ya lo han dicho las compañeras y pues nosotros no vamos a permitir todo esto, vamos a continuar luchando porque es más digno defender la vida, defender el agua, defender la tierra que morir de rodillas. ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Bueno, me dan ganas de salir ahí a coger las pancartas y a la barricada. María Ángeles, ¿qué entramados de empresas hay detrás de este proyecto? Pues en el caso del proyecto PIN, del proyecto Integral Morelos, siempre hay intereses internacionales y en este caso muchas empresas españolas están presentes. En el caso concreto que estamos hablando ahora, el gasoducto, que tiene 170 kilómetros, lo construyeron el ECNOR y Enagas, que son empresas con capital español, que fueron financiadas por el Gobierno. Es decir, hay dinero estatal, dinero de todas y de todos nuestros impuestos a través del Fondo de Internalización de las Empresas, que depende del Ministerio de Comercio, que dio un crédito o una apuesta a estas empresas para que hicieran este proyecto. Ya lo hicieron, ahora han vendido su participación a un fondo de inversión australiano. Es decir, bueno, o sea que una cierta responsabilidad tiene en empresas españolas. Absoluta, y el Gobierno español que ha financiado. Y también estuvo presente Abengoa en la construcción de la termoeléctrica. En defensa de la tierra, como estamos diciendo, juega un papel fundamental la radio comunitaria, que también está sufriendo ataques. Y como estamos aquí en la radio, queríamos escuchar esta petición que de hecho nos trae Marcelina pidiendo ayuda. Oye, mira, ya que estás por allá, en Europa, chécate un transmisor, ya sea de 1 kilowatts o de medio, de la marca Ceratel. Entonces, coméntale a alguien que sepa de radios, igual si investigas, preguntas con alguien que conozca de radios comunitarias, que te asesore y pregunten, o igual si alguien o una radio de allá de Europa, de España, que pudiera apoyarnos con un transmisor ya de uso o vender un transmisor de uso, igual le hacemos negocio. Órale, Marce, muchas gracias. Órale, que estés chido. Dios. Pues decirles que nuestra radio es una radio comunitaria que es del pueblo y para el pueblo. Esta radio no lucra. Esta radio solamente lo único que hace es decir la verdad, pero también decirles que ha sido atacada dos veces. La primera vez fue por parte del Ejército Nacional que llegó, la desmanteló y nos acusó que éramos creadores de bombas, que se vendía droga y bueno, ustedes sabrán. El pueblo se organizó y nuevamente levantó esta radio con la coopera de todo el pueblo, se volvió a poner, pero antes del año vuelve a ser atacada, que ¿por qué? Porque ahora nos acusan de narcomenudistas, que los compañeros pues venden ahí, que tenían una bodega llena de droga y pues nuevamente llega la Guardia Nacional y la vuelve a atacar y se vuelve a llevar todos los aparatos y pues decirles que hoy tenemos pues un aparatito que pues no da mucha suficiente potencia. Así es. Bueno, pues vamos a hacer ese llamamiento que le pedía ese compañero. Carne Cruda se emite en muchas radios comunitarias del Estado español, así que si alguien tiene un transmisor con estas características, como escuchabais, 1 kilovatio o medio de la marca Ceratel,
que se ponga en contacto con esta República Independiente de la Radio o con Brigadas Internacionales de Paz a través de las redes y se lo hacemos llegar a esta radio hermana. Muchísimas gracias. Porque la radio no lucra, la radio siempre va a decir la verdad. Y eso es lo que le duele a los gobiernos, que se les digan sus verdades. Pues gracias por decirnos tantas verdades, Marcelina. Gracias por sentarse en estos micrófonos. Tenemos que hacer un programa juntos, porque a mí me está dando un espíritu de coger, ya le digo, las camisetas, las pancartas y lanzarnos a la trinchera. Muchísima suerte y muchísima fuerza. Muchísimas gracias. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha. Cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Secaron nuestros pozos, abrieron el socavón, aquí los pueblos mandan, a la chingada Bonafón. Secaron nuestros pozos, abrieron el socavón, aquí los pueblos mandan, a la chingada Bonafón. Hasta que la dignidad se haga costumbre, compañeros. Claro que sí. Muchas gracias, Marcelina. Y no a las minerías. Gracias por convertir este programa en una manifestación y estos micrófonos en un megáfono. Organícense y no permitan que nos sigan saqueando nuestra tierra, nuestra agua. Miriam. Hasta que los gobiernos Escuchen. se dominen por nosotras, porque nosotros somos los que mandamos y el gobierno tiene que obedecer a lo que el pueblo diga porque están puestos por el pueblo. Eso Muchas es. gracias. A usted, claro que sí, siempre. Miriam, María Ángeles, quedaos con nosotras. Carne cruda solo es posible si tú lo haces posible. Hazte productor o productora en carnecruda.es. Ayúdanos a seguir siendo independientes y sostenibles. Bueno, después de este subidón que tenemos de ánimo, nos vamos a Guatemala, a la frondosa región de Alta Verapaz, atravesada por el río Caabón, donde en apenas 190 kilómetros operan actualmente 7 hidroeléctricas y quieren construir 2 más. Como dice un líder de la resistencia contra las eléctricas, Florentino Pérez les ha robado el río, porque el presidente del Madrid y de ACS es uno de los magnates detrás de este atentado contra las personas y el medio ambiente. Alta Verapaz es tierra de pueblos originarios. En manos de grandes empresarios extranjeros, sobre todo españoles y alemanes, hace un par de generaciones la población indígena logró recuperar parte del territorio. Hoy, el departamento continúa dividido en grandes latifundios de monocultivos y pequeñas propiedades de subsistencia, en las que se planta café, cardamomo, maíz y frijol. Uno de los portavoces de las comunidades indígenas afectadas y también campesino es José Bo, amenazado por su oposición a la represa de la empresa OSEC. Ahora está dando la cara para defender su tierra. ¿Por qué es importante contarlo, José? Muchas gracias en esta gran oportunidad. Vengo en Guatemala del municipio de Santa María Caabón, departamento de Alta Verapaz, comunidad indígena de la aldea Cepoc, donde en el año 2011 los empleados de la empresa hidroeléctrica OSEC llegaron en las 11 comunidades para ofrecer desarrollo y beneficio. ¿Cuál es el desarrollo que ofreció? Es siembra de cacao, cardamomo, café, achote, y todo eso lo ofreció en las 11 comunidades. Pero cuando empezó el trabajo se empezaron a talar árboles. Talaron 15 hectáreas de árboles nativos, donde se abrieron brecha. Y esa brecha se abrieron para canalizar el río OSEC. Entonces secuestraron el río. Lamentamos mucho por destruir 3 cerros sagrados y no tienen reparación para los pueblos indígenas. ¿De qué manera destruyeron esos cerros sagrados? Lo destruyeron porque ahí se abrieron la brecha para canalizar el agua, el río OSEC. Y estos eran, para ustedes, como dice, sagrados, muy importantes en su tradición. Sí, así es, porque en esa tierra donde talaran árboles, ahí llegan las comunidades indígenas para buscar sus plantas medicinales en hojas, en ramas, en palo, en raíz. ¿Han desaparecido?
Han desaparecido todo eso y han circulado así en alambre. ¿Cómo qué quiere decir con que han circulado en alambre? ¿Que los han cercado con alambre? Sí, vale. circularon todo donde se construyeron la para represa. Que ustedes no puedan pasar. Para no pueden ir a buscar sus plantas medicinales y a pescar a la gente. Resistentes como la lluvia, titulaba María Ángeles el reportaje sobre José y sus compañeros publicado en nuestro medio hermano y amigo La Marea, en un artículo en que cuenta las mentiras, amenazas y chantajes que tienen que soportar activistas como José. ¿A qué se enfrentan, María Ángeles? Bueno, igual que en el caso que ha contado al principio Miriam, ¿no? Pues existe la criminalización inicio cuando ven que no son favorables al proyecto o no van a entrar en estas promesas muchas veces falsas que les hacen, los criminalizan, los intentan asesinar, los intentan amedrentar, bueno, pues les hacen la vida imposible básicamente. Los quieren expulsar del territorio básicamente. Hay un ejemplo muy emblemático en esta lucha, el encarcelamiento de Bernardo Caal, líder de la resistencia, que pasó 4 años en prisión y que también en La Marea denunciaba que Florentino Pérez le había robado un río sagrado a su pueblo. ¿Por qué señalaba al presidente del Madrid y de ACS? Como has dicho al principio, sobre el río Cabón hay 2 proyectos hidroeléctricos que cada uno tiene diferentes hidroeléctricas, que son OSEC, que hay capital israelí, y está el proyecto Renace, que sí que ha sido construido por Cobra, que es una empresa perteneciente a ACS hasta el año pasado, hasta diciembre, que Cobra la vendió a Vinci, una multinacional francesa. Bueno, aquí las empresas juegan mucho. Pero bueno, quien construyó estas hidroeléctricas fue la empresa de Florentino. De hecho, estuvo en Guatemala, se hizo fotos con el entonces presidente Otto Molina Pérez, que está en prisión por corrupción. Es decir, él construyó esas hidroeléctricas. ¿Hay una relación entonces directa también entre estados y empresas? Bueno, yo creo que sí, esa foto lo dice, yo no lo digo, la foto es muy clara, ¿no? Miriam, ¿qué respuesta dan las autoridades ante las protestas vecinales y comunitarias? Bueno, como decías, hay que entender que estos megaproyectos se implementan porque hay un engranaje de poder que está articulado, ¿no?, entre las grandes empresas transnacionales, oligarquías nacionales, poderes políticos de uno y otro lado del charco. Todas ellas tienen además a su disposición las fuerzas armadas, digamos públicas, privadas en el caso de las empresas, que también cuentan con fuerzas de seguridad privadas. Y además todas ellas operan en un marco normativo que está diseñado para garantizar los intereses económicos y para garantizar también la impunidad de todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta frente a estos conflictos es que las comunidades están en unas relaciones de poder muy desiguales para poder enfrentarse a todo ese engranaje de poder. José, hoy se presenta un documental en Guatemala llamado Memoria del río Cabón, que cuenta lo que se ha perdido. Cuénteme usted cómo era el río antes y cómo es ahora. En el año 2000, pues era el río Cabón, pues contiene con muchos peces, pescados, y ahí llegan las comunidades que están alrededor a buscar sus alimentos para el consumo diario. Y las montañas también, ahí llegan a buscar sus animalitos en el caserío, las comunidades, para buscar también sus alimentos, porque nosotros que vivimos en la comunidad, estamos lejanos del municipio, porque la pobreza en las comunidades es una comunidad llena de pobreza, porque nosotros no tenemos un trabajo que nos recibamos el pago cada día, sino que tenemos un trabajo así en el campo con precios bajos del producto. Y a usted y a su gente, a su familia, a sus compañeros y compañeras, ¿qué sentimientos le produce lo que está pasando con su río? Pues nosotros como comunidades indígenas estamos en pleito, porque se cerraron el río y otras comunidades se quedaron sin agua, y pues así nos quedamos, o sea, estamos viendo lo que es la consecuencia, porque de un principio lo ofrecieron que es desarrollo, y no hay desarrollo en las comunidades, sino que hay persecución y amenazas. ¿Tiene solución esto, María Ángeles? Ojalá, no sé, yo creo que tiene que ser la lucha, como ha dicho también Marcelina, ¿no? Porque al final estas lógicas se ven en muchos territorios y las estamos viendo también aquí en Extremadura, y yo creo que es la unión de los pueblos y que tengamos conciencia de lo que nos pasa, ¿no? Al final los bienes naturales no son de nadie, son de todas, ¿no? Y tenemos que defenderlos para el bien común. Eso es, no son de nadie, son de todas. Quiero agradecer a José, a Miriam, a María Ángeles por dar voz a esa tierra apuñalada. Gracias, de verdad. Gracias.
Y de puñales y puñaladas habla la siguiente canción de una voz de esta tierra. Ruiseñora. La cerradura que hay ahí, las cruces tienen que bailar al son de lo que va a pasar. No digas que no te avise, si vienes vas a padecer. Los clavos tienes que sentir, sangrando hasta el mes de abril. Será tu piel la que se rasgue hoy y llorará la dolorosa. La mano tráela y ponla aquí, así me enseñaron a mí. El aire tiene que correr, el palio acaba por ceder. Trompetas que se callarán cuando el cielo se quede en la penitencia se hace bien. Puñales vas a devolver. Se acaba la cuaresma, de las ofrendas sin ser yo costalero, me manto primero. Descubrirá lo que es este temblor, te acordará todos los años. ¡Ole! Muchas gracias. Bueno, la siguiente referencia es para los muy viejuners. Como diría Félix Rodríguez de la Fuente, la ruiseñora es un pájaro único, de hermoso plumaje electrónico, emotiva voz de antaño que canta con desgarro y verdad, y vuela por parajes insólitos hacia un horizonte por desvelar. Se hace lo que se puede. De donde no hay, no se puede sacar. Bueno, dicen de ellos que hacen copla sideral, acid copla, como si la violetera se colara en una peli de Blade Runner, letra dolorosa con filtro psicodelia, folk abrillantado con sintetizador, cante popular para una rave. Se la marea al bajar, deja que baile la voz. Y esta Se la marea al bajar es el último paisaje de esta banda hecha de tierra extremeña y mareas atlánticas que revolotea por dehesas y mete el pico en la tierra en busca de la raíz.
La voz de Elia y los teclados de Atilio hurgan en lo más profundo de la canción popular y la desentierran para curarla con electrónica que hace que broten ramas nuevas. Ponte de blanco, blanca, llévame a ver la jara. La Jara, como esta canción, es el último trabajo de una carrera que comenzó en 2016 con Siglo XX, siguió con Relente, y en todo ese tiempo la Ruiseñora no ha dejado de trinar. Elia, Atilio, Ruiseñora, Ruiseñor, aquí un amigo, un esclavo, un siervo. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. ¿En qué rama os encontrasteis? En la rama de la noche. En la rama de las salas de conciertos de Madrid, sí, tocando en distintos los proyectos. Dos tocábamos en distintos sitios y bueno, coincidimos en todos los sentidos y al final pues de unos poemas que yo tenía que exploraban un poco como la forma de hacer y de hablar y de escribir en extremeño, ¿no? en ese acento que a mí se me había negado al irme de Extremadura, pues confluyeron con la música de Atilio y surgió Ruiseñora. ¿Por qué se te había negado? Pues porque cuando te vas a la gran ciudad, ¿no? Como que se te... En los ámbitos, no sé, yo que he estado mucho en el mundo de la literatura y así, se te exige, se espera de ti como que de pronto, en el periodismo también, ¿no? Hables sin acento. Yo estudié traducción e interpretación y me decían que por favor pronunciase todas las S y todas las J. Acento neutro, ¿no? Y entonces de repente empecé a darme cuenta de que a mí me apetecía hablar, ya hablaba con mi acento, pero que me apetecía cantar con mi acento. Y de pronto también recuperar pues las palabras, el vocabulario, el idiolecto, las imágenes que a mí me traía Extremadura. Claro que sí. Y, Atilio, ¿cómo empezasteis a hacer el nido? ¿Con qué ramitas y hojas? Pues precisamente eso, pues todo empezó con un poema de Elia que se llamaba Siglo XX, en el que recuperaba un poco sus recuerdos de infancia en los patios con limonero de Extremadura. Con el que creo que vais a terminar hoy, además. Sí. Y bueno, en aquel momento yo estaba con la electrónica y demás y le dije, oye, y con esa voz tan bonita que tienes, que puedes hacer como un rollo así un poco copla, así, canción española, tal, ¿por qué no tiramos por aquí a ver qué sale? Y probamos y bueno, y aquí seguimos. Sí, bueno, y ahora ya es bastante habitual, pero entonces era bastante precursor hacer algo como lo que hacíais vosotras. Sí. La verdad es que al principio fue extraño o para nosotros era diferente y ahora resulta, y nos alegramos mucho, que hay toda una escena de recuperación del folclore, de reivindicación de la canción tradicional de las periferias, y es una cosa preciosa. O sea, nos sentimos además pues felices de pertenecer a esa escena. Aquí también nos sentimos felices de escucharla. Y precisamente hablando de eso, Ruiseñora canta como ninguna jota extremeña, como por ejemplo esta jota de Los Quintos. Ya se van los quintos, madre, ya se va mi corazón. Una jota bacalaera, ¿eh? Total, así es. Mezclando Extremadura con Valencia. Total. A tope. La Bueno, patilla. una jota que mantiene parte de su letra original, que como todo lo que se transmite por tradición oral, muta, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo de hurgar con el pico en la tradición? En cuanto a la parte de la letra, que es de lo que yo me encargo, en este caso fue una cosa curiosa porque yo recordaba esta jota del cole, de cantarla en el colegio, pero esa otra parte que hacemos en el estribillo, por lo que sea, en algún momento de mi vida yo la he cantado así y no es así la jota. Y yo le dije a Atilio, pues yo me acuerdo así, era así, pim, 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 se la canto y me dice, pues la hacemos así, pues para adelante. Entonces realmente todo lo que sea recuperar una tradición que no está escrita en ningún sitio, tú la buscas en internet y no está, es una pasada, ¿no? O sea, para adelante con eso. O sea, que versión propia. Al mismo tiempo, bueno, la lengua de hecho se transforma precisamente a veces por estas confusiones. Total. Constantemente. ¿Y nunca os han dicho que no metáis vuestro pico moderno en la tierra antigua? Pues la verdad es que no nos lo han dicho, porque además yo creo que al final
que simplemente responde un poco al agotamiento del modelo anglosajón, de los músicos siempre intentando parecer ingleses, parecer americanos, intentando hacer y un agotamiento que te lleva y dices, oye, aquí tienes un vergel de referencias y de cosas con las que trabajar, y en nuestro caso ha salido de una forma muy natural y la verdad es que nadie se ha quejado. Con ese vergel trabaja Elia en las letras, pero también con letras propias porque, como bien ha dicho, es poeta. ¿Cuánto hay tuyo y cuánto hay de lo popular en lo que cantas? Sobre todo hay mío, pero al final en lo tuyo siempre hay realidad, ¿no? O sea, en mi caso ahora tiendo mucho a esas imágenes de los recuerdos del pueblo, mucho de la naturaleza también. Me decía el otro día una chica, es que tienes muchas cosas como del campo. La Jara, por ejemplo, habla de el tipo de flora que hay en el monte, aquí en Extremadura, que no es una flora a lo mejor súper despampanante, pero es la que hay aquí, es la Jara y no sé, me parece importante. ¿Y cómo le pones tú el plumaje a esta pájara? Pues... Con todo respeto, sí. Pues básicamente ella en mi cabeza me enseña como imágenes y yo, que soy un músico muy visual, me cuesta muy poco llevar a poner música a esa imagen que ella pone en mi cabeza. Y hablando de imagen y paisajes, como nos contaba Elia, hemos leído en LinkedIn que tú eres localizadora de videojuegos. Sí, bueno, yo soy ¿Eso traductora. Es una forma un poco elegante de decir traductora. Ah, vale. Lo que pasa es que la traducción, cuando se lleva a algo más, cuando se localiza un producto entero, lo llaman localización, pero vamos, es puro No tiene nada que ver con la localización en el cine, no es que busques localizaciones, sino es que... sencillamente traducir lo que llaman ahora un producto. Aunque a mí me gusta mucho más traducir libros, pero también he traducido muchos videojuegos. Sí. Y lo que está traduciendo a la modernidad es el pasado y la tradición de esta tierra. La ruiseñora gusta también de poner huevos en otros nidos y volar con otras bandadas como Le Parody o Califato 3x4 en este Pascual Márquez 33. Tus ojeras son dos manchas de café y que me quitan el sueño. Como decíamos, hay una nueva bandada de pájaros que vuelan hacia el futuro mirando al pasado. ¿De dónde creéis que ha venido este reverdecer de lo ancestral con nuevo plumaje? Pues yo creo que un poco de ese agotamiento que te hablaba del modelo cultural anglosajón y de querer mirar para adentro, porque es que hay mucho, es que hay muchísimo que, sin nostalgia, repito, es algo que está ahí, que es muy rico y yo como músico, que además que vengo del rock de toda la vida, es súper excitante, es una pasada. De ese vergel, ¿nos podrías cantar ahora una coplilla así, que escuchemos la voz de la ruiseñora sin en las plumas que le pone el pájaro? A ver... Algo que te cantasen a ti de pequeño, que cantases tú, algo que te guste a ti. Una de ruiseñora. Claro, por favor, venga, adelante. Se la marea al bajar, deja que amaine la voz, échale agua de azahar, que va a empezar la canción. No mires tanto para atrás, ningún tiempo fue mejor, es una trampa mortal, un viejo filtro de amor. ¡Bravo! Gracias. Y así es como canta la ruiseñora en la fría tarde extremeña, entre el relente y la lluvia. Después volveremos a asomarnos a este bosque para ver su grácil vuelo y oírla cantar. Un aplauso. Y en defensa de lo ancestral, para tener un futuro, luchan en Honduras también muchos hombres y mujeres en defensa de la tierra y de los ríos. Las leyes quieren matarme, ellas quieren matarme, quieren matarme. Las leyes quieren matarme y los ricos verme preso. No habían podido agarrarme porque de nadie me dejo. Muchos querían asustarme con el petate del muerto. Hasta allí viajó Soraya Constante, periodista que acaba de publicar Una Honduras acribillada,
en 5W, un reportaje con fotos de Edu León, en el que podemos escuchar cantar a Jeremías Ramírez, al que oíais, que estuvo preso más de 900 días. Martínez, ¿qué he dicho yo? Ramírez, Martínez, Jeremías Martínez, discúlpeme usted. El que me acaba de corregir es Reinaldo Domínguez, ¿lo he dicho bien? Un aplauso para él, que es defensor de los ríos de Guapinol y San Pedro y forma parte del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y conoce muy bien la historia de Jeremías Martínez. ¿Quién es y por qué lo encerraron? Jeremías es un hombre muy humilde, luchador de siempre, luchador en defensa de los bienes comunes y públicos, los bienes de la naturaleza, y luchador sacando adelante a su familia. Con tan solo 2 veces que fue a apoyar el campamento por la vida en defensa del agua, fue suficiente para que lo criminalizara la empresa de Inversión de los Pinares y lo llevara preso por 3 años, 3 meses. Y después de un juicio injusto, ¿no?, la minera Los Pinares a la que se enfrentaba sigue ahí. Ahí sigue esa empresa y ahí sigue amenazando a 27 comunidades, un total de 20,000 habitantes que estamos en riesgo. ¿En riesgo en qué sentido? ¿De qué manera pone en peligro el río y a su población, a la que vive de ese río? La empresa pone en riesgo a la población y a las comunidades en el hecho de que hoy por hoy los ríos están contaminados con un alto porcentaje de hierro, porque ese proyecto está siendo explotado en la cima del Parque Nacional Montaña Botadero, donde nacen 34 fuentes de agua. Hoy por hoy esa agua no se puede tomar y mucho menos lavar con ella. Con lo cual ustedes también están perdiendo su modo de vida, porque supongo que también se dedicaban a la pesca en el río y también al regadío de los campos, ¿no? Así es. Hoy ni se parece tan siquiera a lo que eran los ríos Guapinol y San Pedro. Su caudal ha bajado en un 50%. Un 50%. Madre mía. Bueno, lo ha contado, os lo decía Soraya Constante, en 5W, medio con el que colaboramos, como sabéis. Soraya, bienvenida. Gracias, Javier. Un saludo a todos. Buenas noches. Cuentas que esta es una lucha de años. Al propio Jeremías ya le mataron un hijo en los 90. ¿De dónde viene todo esto? Sí, fíjate que es bien complicada la historia del Bajo Aguán, que es la costa norte de Honduras. Es complicada porque esta tierra les fue dada a los campesinos, a la gente sin tierra, en los años 70, por una reforma agraria. Ajá. Y lo que parecía, pues porque esa gente huyó de tierras yermas, huyó de la guerra con El Salvador. Era gente pues que era pobre. Y con esta tierra pues pensó que iba a tener un futuro, un porvenir, y no, porque en los 90 se abrió el mercado de tierra y se permitió que la industria agroalimentaria y otros intereses entraran a comprar la tierra a los campesinos. Y desde entonces están resistiendo en soledad, están resistiendo al olvido del Estado, porque ellos han hecho todo con sus manos. Pero no todos están resistiendo. Creo que esto ha dividido a las comunidades, porque hay quien está a favor de ese supuesto desarrollo. Sí, muchos jóvenes que han llegado a estas tierras y también pues hijos de los que, digamos, los primeros habitantes de este valle han sido conquistados por estas promesas que suele hacer la industria extractivista, ¿no? Lo que ofrece es el desarrollo, ofrece trabajo, y ofrece pues cosas es que es increíble, o sea, para que se den cuenta del olvido en el que viven estas comunidades. Una de las cosas que les pareció, con las que les lograron convencer, fue construir una letrina en cada una de sus casas, porque no la tenían. Ah, amiga. Entonces, claro, cuando le ofreces a estas personas un sueldo fijo, una cierta protección, estabilidad, pues muchos, al parecer iba a haber muchos empleos, pero también estamos hablando de más o menos unos 200 empleos. En una comunidad de 20.000, como nos decía Reinaldo. Exactamente, entonces es eso lo que mantiene divididas, pero vamos, es una estrategia de todas estas industrias extractivistas, ¿no? Dividir a las comunidades. Claro, porque ya saben ellas que la unión hace la fuerza. Y Reinaldo, ¿usted qué responde cuando le dicen que está usted en contra del desarrollo de la región? Pues respondo que el tipo de desarrollo que nos venden y que llevan a las comunidades y de primas a primeras ponen en riesgo este líquido precioso que significa la vida y que a muchos he visto entrar con esos botecitos,
cuando ponen ese líquido así de esa forma, para nosotros no es desarrollo. Yo sigo manteniendo que no debemos permitirle a nadie, a ningún empresario, ni a un Estado que nos lleve de encuentro como humanidad, poniéndonos en riesgo con las aguas. ¿Y cree usted todavía que son capaces de echar a la minera de allí? Yo creo que sí. ¿Cómo lo van a hacer? Una porque se meten... Claro que sí. Una porque se meten realmente de forma ilegal, con engaños. Y a saber desde cuándo están cometiendo estos ilícitos de asesinar personas, y se descubrieron hasta que un grupo de empresarios mató a Berta Cáceres. Entonces, estamos más que seguros que de forma ilegal no se vale meterse en los territorios. Por lo tanto, seguimos haciendo la lucha y resistencia con más resistencia. Y precisamente por lo que le pasó a Berta. Precisamente por eso. ¿No tiene usted miedo? ¿No tienen ustedes miedo? Sí, el miedo es natural. Tengo miedo, pero tengo más miedo a que quedemos sin agua. Muy buena respuesta. Soraya, esto provoca desplazamientos y migraciones de gente que acaba teniendo que huir, ya sea porque se siente perseguida o porque no tiene medio de vida, porque lo ha perdido. Sí, efectivamente, ese es uno de los temores que tienen las comunidades, ¿no? Yo les preguntaba cuál es su mayor temor y ellos decían tener que volver a buscar una tierra donde asentarnos, que fue lo que ya hicieron sus padres, Claro. ¿no? Que huyeron de tierras secas. Entonces, tener que dejar esa tierra que la han trabajado por años, tener que dejar ese río, que ellos han construido su mismo sistema de tuberías para traer agua desde el río, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que no, pues no lo quieren dejar. Y luego, claro, la alternativa es ir hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos. Es como lo único en países, o sea, en Centroamérica, que es como pues un conjunto de naciones fallidas, ¿no? De gobiernos corruptos, y pues la esperanza está en emigrar, con todo lo que los riesgos que tiene eso, ¿no? Esa ruta Caminar hacia hacia el el norte. De la que hemos hablado muchas veces en el programa. Y hablando de gobiernos, ¿no ha cambiado con el cambio de gobierno de Xiomara, que supuestamente es una mujer progresista, sensible a las comunidades indígenas? Sí, todavía está en ese tiempo de gracia, ¿no? Todavía están esperando que haga algo, pero mucha de la gente, bueno, los líderes de las organizaciones ni siquiera han tenido la oportunidad de reunirse con ella, y gestos tan pequeños como que nombre a autoridades que son capaces de revisar las concesiones mineras, por ejemplo, el director del Instituto Hondureño de Minas, no ha sido nombrado. Entonces ahí te das cuenta que no sé, ¿no? Que, No quieren meterse ahí. Vamos a ver qué pasa. Yo digo, todavía están como en ese periodo de gracia y esperan mucho y ojalá pues que ese gobierno progresista regrese a ver hacia la tierra, hacia los campesinos, que son la mitad de un país. O sea, es muchísima gente que de hecho han votado por ese cambio, ¿no? Hablando de industria extractivista, aquí en Cáceres, la ciudad está entera levantada luchando contra la minería extractivista que no escucha a los vecinos y vecinas de esta tierra. Están levantando ahora mismo en las butacas el mismo cartel que levanto yo, no a la mina, esta plataforma para salvar la montaña de Cáceres contra esa mina de litio. Reinaldo, usted como luchador por la tierra, ¿qué le dice a los compañeros y compañeras que le escuchan aquí, que están luchando por lo mismo en la tierra de Cáceres? Organicémonos y hagámosle frente a estos proyectos que nos traen muerte, que se llevan toda la riqueza y dejan solo basura en nuestras comunidades. Hagámosle frente, levantémonos, todavía estamos a tiempo. Esos proyectos se pueden detener, claro que sí, pero debemos estar alerta. Y aquí, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, todos en la lucha, todos a luchar. Reinaldo, Soraya, muchísimas gracias. Gracias. Un placer enorme. Gracias. Muchas gracias. Todos y todas a luchar, claro que sí. Muchas gracias, Javier, por Ha sido un este placer. maravilloso programa que has traído acá. Muchas gracias a este maravilloso público. Y Reinaldo y Soraya han estado en Puritita Carne Cruda. Pues en Puritita Carne Cruda van a estar los músicos con los que les voy a despedir. Y la canción se la quiero dedicar a ustedes, a todos los que luchan por la tierra, por el agua, por los ríos.
Hemos empezado con la poeta hondureña Jessica Isla y con una poeta extremeña, Elia, cantante de Ruiseñora, nos despedimos con este siglo XX. Nadie se acuerda del siglo XX, las casas con fierro que ya no ven, caminos de tierra, tarde merienda, el patio del querer. Vi un limonero y llegaba al recreo con un vaivén, y allí los limones todavía verdes caían a sus pies. Los veranos eran tremendos, los pueblos contenían universos infinitos. Los veranos eran tremendos, los pueblos contenían universos infinitos. Los niños jugaban al escondite y aquel limonero los vio perder. Ya nadie se acuerda del siglo XX, tuvimos que crecer. Aprende conmigo a dormir la siesta, reír, desmayarte, a vivir de pie. Amor de verano que cuece dentro, costillas en la sien. Los veranos eran tremendos, los pueblos contenían universos infinitos. Los veranos eran tremendos, los pueblos contenían universos infinitos. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Canta como los ángeles y vuela tan alto como ellos. Ruiseñora. Sí, señor. Sí, señora. En el siglo XXI siguen ocurriendo, desgraciadamente, las mismas atrocidades contra la Tierra y sus habitantes que en el siglo XX, incluso peores, como hemos escuchado. Pero también hemos escuchado que hay quienes siguen poniendo el cuerpo por este planeta y por todas nosotras. Los activistas que defienden los ríos, el agua, los valles, las montañas, de la dentellada inhumana del capitalismo. Ellos y ellas son como los pájaros de la mina, ruiseñores y ruiseñoras, que nos avisan de la destrucción de nuestro entorno si no le hacemos frente a este sistema. Nuestra manera de hacerlo es dando voz a las voces de la tierra, contando su historia. Y haciendo periodismo independiente que vosotros y vosotras hacéis posible. Gracias por ser nuestro aguante,
Gracias a Brigadas Internacionales de Paz por abrigarnos hoy aquí en Cáceres. Gracias por ser el nido para este equipo de pájaros carpinteros de la radio, a los que hoy han acompañado en el sonido las Águilas, Antonio Castela y Tato. Pido un aplauso para todo este equipo, para todo el teatro y todos los que han hecho esto posible. Muchas gracias, ruiseñores, ruiseñoras. No a la mina. Y como dice Marcelina, que la dignidad se haga costumbre. Y como decimos nosotras siempre, que la radio os acompañe.